El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias. Cada 8 días nos sentamos a platicar sobre los grandes temas como sociedad y bueno, pues nos hemos planteado el día de hoy hacer una reflexión acerca de cómo muchas personas adultas mayores de repente tienen pues una complicación en sus vidas, puesto que van pasando los años y las oportunidades laborales se van reduciendo, sin entender que a veces nosotros que tenemos a lo mejor algún negocio, alguna empresa, también deberíamos contribuir a dar este tipo de oportunidades. Así es que hoy hablamos de esta circunstancia que tarde o temprano se dará en el tiempo para muchas personas, ver cómo se reducen sus oportunidades laborales, a pesar de que irónicamente llega uno de los momentos más importantes de su vida, el de mayor experiencia misma que podrían aportar justamente a las organizaciones donde podrían ser contratados. Para hablar del tema, saludo y lo hago con mucho gusto. Hola, ¿cómo estamos? Saludo con mucho gusto a la Procuradora de Atención y Protección Integral a Personas Adultas Mayores en el Estado, Paola Fernández Trejo. Qué gusto saludarte, Paola, bienvenida, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ángel? Buenos días, muy buenos días a ti, a todo tu auditorio, muy contenta de hablar de este tema tan importante. Y además agradecido porque has venido con nosotros aquí a las instalaciones del Club de Industriales y que desde aquí podamos platicar de ese tema. Se integra también a la mesa y me da mucho gusto recibirte Ana Karen Castillo Valenzuela, presidenta fundadora de En los Brazos de Tello IAP. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos su auditorio. Hola, Pau, un gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros, Ana Karen. A la distancia, saludo. Gracias a la magia de la tecnología tenemos esta cercanía. La doctora Ilse Kleine, quien es psicooncóloga y consejera motivacional. Gracias por estar con nosotros, doctora. Qué gusto recibirla. Muy buenos días, Ángel. Buenos días a todo el auditorio. Aquí ya estamos listos para charlar. Pues gracias por estar con nosotros. Decíamos, Paola, lo conversábamos tú y yo ahora durante la pausa, el hecho de que qué complicado se vuelve para muchas personas conforme van pasando los años el encontrar una oportunidad de trabajo. Te decía yo, revisas por ejemplo las páginas de los anuncios clasificados o de los espacios electrónicos donde hay oportunidades de empleo y ves cómo cada vez más se va cerrando, digamos, esta llave de edades en donde te dicen, bueno, pues 18 años, pero máximo 35, 40 años, y los que tienen más de 41, más de 51, ¿dónde quedaron? ¿Dónde están esas oportunidades? Y luego se vuelve complicado para ellos, ¿no? Sí, así es. De hecho, bueno, nosotros nos enfrentamos en todos los casos que tenemos en que efectivamente la vida productiva de los adultos mayores pues terminó muchos años atrás, lo cual no les permitió, bueno, forjar un patrimonio sólido o incluso poder continuar forjándolo. La realidad es que sí es un problema al que nos enfrentamos. Todo esto deriva del edadismo, esta discriminación por edad, pensando que una persona a partir de X edad, bueno, ya no puede ser productiva. Hay mucha falta de conocimiento alrededor de esta etapa de la vida. Qué lamentable, porque además es una circunstancia en la que tarde o temprano nos vamos a encontrar, tarde o temprano vamos a llegar ahí, y por eso decía yo, es una paradoja el hecho de que si tú eres una persona que tiene un negocio o un espacio productivo y pudieras integrar a personas con gran experiencia, a veces no lo haces cuando tarde o temprano tú vas a estar en esa misma vertiente. Es correcto, por eso es que hay que promocionar mucho el que un adulto mayor se pueda encontrar perfectamente en una etapa productiva, así como también brindar capacitación para el autoempleo, el autocuidado en el mismo adulto mayor. Es verdad, tienes toda la razón. Ana Karen, quiero preguntarte esta mañana, para quienes no conocen el trabajo que ustedes realizan de En los Brazos de Tello, platícame por favor. Bueno, Los Brazos de Tello somos una organización que trabaja el tema comunitario, justamente como lo mencionaba la Procuradora. Trabajamos mucho en el autoemprendimiento, la valía del adulto mayor, que ellos sigan todavía productivos y que se visibilice realmente la problemática que hay. Porque hablamos de adulto mayor, pero hablamos como si fuéramos de un mueble, ¿no? Un mueble que está en casa, un mueble que ya lo estamos acostumbrados a tenerlo ahí, pero que no lo vemos. Entonces, los adultos mayores no solamente es quien ya dejó de ser productivo o quien ya solamente cuida a los nietos. El adulto mayor de ahora es un adulto mayor económicamente activo aún hasta los 80 años o más. Tienes toda la razón, porque además la ventana de oportunidades que nos ha dado
la ciencia y la medicina hace que muchas personas a sus 70, 75, 80 años de edad pues estén en condiciones óptimas para llevar a cabo labores de trabajo y que puedan, yo reitero, brindar el expertise que han venido acumulando a lo largo de los años. Así es, sobre todo es eso, valorar toda la experiencia que se viene cargando y que no solamente pensemos que el adulto mayor está ya nada más para quedarse en casa o que si está en casa no lo dejemos ni siquiera pararse, porque muchísimas veces se escucha fuerte la palabra, pero somos nosotros quienes inutilizamos a las personas, ¿no? Porque los dejamos hacer nada. Entonces, mientras una persona pueda ser mentalmente estable, físicamente estable, lo más que se pueda, lo más funcional, hay que dejarla activa. Bien, muchas gracias. Doctora Kleine, la verdad es que se ha oído por ahí este refrán en el que se asegura que la edad está en la mente. Sin duda, esto es cierto, pero también evidentemente tiene que ver con las capacidades físicas o el desgaste natural que el cuerpo acusa después de determinados años. Pero es bien cierto, y dígame usted si no, que hoy tenemos personas de 70, 75, de 80 años que están, pues ahora sí que con unas capacidades y una plenitud excepcionales y lamentablemente, a veces como decía la procuradora, debido al edadismo, los relegamos a quedarse en casa. Sin lugar a dudas, Ángel, y reafirmo toda esta conversación que han venido dando nuestras compañeras. Es muy complicado desde el pensamiento que venimos heredando, que cuando seamos grandes nuestros hijos nos van a mantener. Es un lastre que, bueno, ahí nos vamos quedando, ¿no? Se programa en nuestra mente que no podemos, no, dejamos al ahí se va al futuro, ahora sí que nuestra actividad y nuestros proyectos, ¿de qué vamos a hacer más adelante? Sin embargo, si todavía tenemos esta capacidad motriz, mental, emocional, mucho tiene que ver el que podamos y sintamos que somos capaces de hacer algo. En mucho está, Ángel, el proyecto familiar, que estemos apoyando a las personas mayores, que les demos esa fortaleza de que sí, pueden tener una seguridad en casa, pero que pueden seguir saliendo adelante. Aun cuando hay personas que están solitas, bueno, las personas que son de edad ya muy avanzada y que son solitas, por su propia cuenta salen adelante, porque no tienen quien les apoye. Sin embargo, el resto de personas, pues que se sienten apapachadas en casa, por temor a salir y que se sientan rechazados a algún trabajo, no sienten esta capacidad de seguir adelante, aun cuando resulten funcionales, Ángel. Muy bien, muchas gracias, doctora. Son ahora las 8 de la mañana con 46 minutos. Estamos hablando acerca de cómo hoy en día las personas de la tercera edad tienen complicaciones para encontrar espacios donde puedan ser útiles y evidentemente puedan recibir una remuneración económica por su trabajo. La Procuradora de Atención y Protección Integral a Personas Adultas Mayores en el Estado, Paola Fernández Trejo. Paola, decía la doctora Kleine algo bien cierto. Hemos venido creando ciertas convenciones sociales a lo largo de los años y una de ellas es que yo espero que cuando tenga determinada edad, mis hijos o mis nietos me van a mantener. ¿Y qué creen? A veces los hijos y los nietos somos bien ingratos. Así es. De hecho, todo lo que tenga que ver con el patrimonio de personas adultas mayores, socialmente lo venimos entendiendo mal, porque incluso cuando el adulto mayor sí forja un patrimonio y conforme más se acerca a la etapa, a la tercera edad, entonces empieza cómo voy a distribuir mis bienes, a qué hijos se los van a dar los hijos, incluso pensando qué me va a tocar a mí. Algo que promovemos mucho a través de la Procuraduría es que el patrimonio que forja una persona debe servirle justo para darle una calidad de vida toda su vida. Un adulto mayor tiene todo el derecho de administrar sus pensiones, de poder vender una propiedad, de poder rentar, sin que eso genere un conflicto entre los hijos, porque reitero, el patrimonio es para que le dé un servicio al adulto mayor y efectivamente, al contrario, tener esta creencia de que los hijos se van a hacer cargo de mí, pues a veces sencillamente porque no quieren, porque tuvieron también una enfermedad, el hijo tiene una discapacidad, por eso es que no debemos esperar que sean los hijos, sino que desde una etapa adulta joven debemos de ir planeando esta vejez. Es verdad, tratar de irnos generando los medios para ser autosuficientes durante la mayor parte de nuestras vidas y no depender de alguien. Si en la vida nos tocan hijos con valores,
con responsabilidad de familia, etcétera, etcétera, pues qué bueno, y alabado sea Dios. Pero no confiarnos en nadie, porque de verdad es que solamente de nosotros dependemos para poder ser autosuficientes en la vida y no sabremos cómo vienen las cosas el día de mañana. Escuchaba, te veía que escuchabas a la procuradora Ana Karen y tú también asentías, porque cuántas de estas historias nos hemos encontrado también luego donde los hijos sienten que a partir de determinada edad, a pesar de que el papá está lúcido, de que la mamá está lúcida, de que los abuelos están bien mentalmente, empiezan a suponer y a asumir y a disponer de las cosas y el patrimonio, entiéndase el coche, entiéndase los elementos y el menaje de la casa, y a veces hasta las casas mismas donde ya casi andan. Yo he oído historias donde una de las hermanas llega con la otra y le dice, bueno, pues ya ve y saca a tu mamá de mi casa porque ya la voy a vender. Ah, carambas, espérame. Entonces, seamos también cuidadosos con esos temas, Ana Karen. Así es, eso es correcto. Justamente ahorita lo que decía la procuradora, los adultos mayores tienen derecho de verdad a utilizar su patrimonio lo más que puedan, a donde ellos quieran y lo que ellos quieran hacer. Mucho de lo que hemos encontrado en comunidades es justamente el despojo que se da por que la cultura así lo dice o por las creencias que vamos cargando, pero también tenemos que estar de acuerdo que es penalmente, y aquí la procuradora me lo podrá confirmar, o sea, estamos hablando de temas ya penales, ¿no? Que a veces por desconocimiento no sabemos, pero estamos hablando de hurto, estamos hablando de despojo, estamos hablando de violencia, estamos hablando de que si no cuidas a un adulto mayor que se encuentra en una etapa vulnerable, porque vulnerable no es igual a la prioridad, y tener adulto mayor no es igual a que de verdad no pueda valerse por sí mismo. Entonces, justamente esto sí se da, y se da demasiado, y se da en la mayoría de los casos. Entonces, lo mejor que les puedo decir es, si tienen patrimonio, disfrútenlo hasta el día que partan de este mundo. Muy bien, muchas gracias, Ana Karen. Preguntarle a la doctora Ilse Kleines, oncóloga y consejera motivacional, también este tema. A veces, yo como abuelo, yo como papá, me vuelvo vulnerable emocionalmente, porque entonces luego digo, bueno, les voy a dar a los hijos el patrimonio, etcétera, etcétera, para que no se olviden de mí o me dejen por ahí abandonado. Y a veces ahí está el error también, en que como abuelos o como papás, ya personas con cierta edad, empezamos a depender emocionalmente de ellos y se nos olvida que tenemos fortaleza y capacidad para tomar decisiones, doctora. Sí, Ángel, este es un tema, híjole, que podría dar para muchos libros en adelante, muchos programas. Realmente en cada una de las familias se supone o pudiéramos pensar que vamos fortaleciendo al adulto mayor, dándole la seguridad de que está en casa, de que está bien protegido. Sin embargo, es muy complicado, ya lo decían en la mesa, realmente se llega al abuso, se llega a aprovechar la familia de este desconocimiento de qué puede ser bueno y no. Y también la parte familiar que desconoce el qué tanto puede tener capacidades y habilidades el adulto mayor, de no solamente que haya terminado su labor productiva, sino de ver en dónde se le puede colocar, y que algunas empresas pudieran promover esta aceptación de adultos mayores. Me encantaría que en Querétaro existieran este tipo de promociones. Sé que las hay, sé que hay muchas empresas que motivan mucho a las personas de la tercera edad, que puedan invitar a ser integradas a sus compañías, pequeñas empresas, empresas que no requieren tanto esfuerzo. Sin embargo, depende mucho del centro, del núcleo familiar, el que también estemos fortaleciendo esa parte emocional, el darle la seguridad necesaria al adulto mayor de que todavía es capaz de hacer muchas cosas y de facilitar la movilidad, ver de cómo puede trasladarse, cómo puede llegar, porque mucho de eso data el que se puedan trasladar a ciertos lugares sin que tengan que estar dependiendo de la familia. Entonces, bueno, es toda una red de apoyo que pudiéramos darle al adulto mayor para que se sienta capaz, se sienta muy hábil en poder ser aplicado en otros lugares que no necesariamente sean dentro del círculo familiar. Bien, muchas gracias, doctora. Son ahora las 8 de la mañana con 53 minutos. Decía Ana Karen, hay una responsabilidad también cuando disponemos del patrimonio de una persona de la tercera edad, y quiero preguntarte, Paola, justamente esta circunstancia.
es un grave error, pero además es también un delito empezar a disponer de ese patrimonio de nuestros padres o abuelos como si fuera el nuestro. Nadie, a menos que esté afectado sus facultades, va a querer llegar a quitarle su patrimonio a alguien, pues a un vecino, a decir, oye, ¿sabes que a partir del día de hoy tomo el coche de mi vecino y lo voy a utilizar como si fuera propio? Nadie en sus 5 sentidos lo haría. ¿Por qué entonces a veces suponemos que el patrimonio de nuestros padres o abuelos que está ahí y que tanto trabajo les costó construir y adquirir, nosotros, por ser los hijos o los nietos o los bisnietos, tenemos un derecho casi natural a tenerlo? ¿Por qué pensamos erróneamente esto, Paola? Sí, es una cuestión cultural de mucho tiempo atrás. Y partiendo que patrimonio se considera bienes muebles, inmuebles y también los ingresos, me refiero a las pensiones. Existe mucha toma de control, como el adulto mayor está integrado a una familia y entonces yo también administro tu pensión, y la verdad es que esto prácticamente se le está quitando la voluntad del adulto mayor de poder organizar su día a día, administrar su pensión, porque efectivamente los bienes están siempre pensando en qué me va a tocar, qué le voy a heredar, y al final es algo que va pasando de generación en generación, y efectivamente hay una responsabilidad penal, hay robo, hay despojo, hay muchísimas cosas, e incluso cuando una persona ya tiene una discapacidad, bueno, existen los medios legales para entonces sí poder tener la capacidad de apoyar a esta persona, que es el juicio de apoyos y salvaguardias, que antes se conocía interdicción, y aún así, bueno, es toda una institución jurídica, se tiene que rendir cuentas, pero justamente la administración tiene que seguir girando en torno a la persona adulta mayor. Fíjate qué importante lo que has mencionado, y amigas y amigos, también es bien importante el papel que nosotros realicemos como vecinos de personas de la tercera edad y estar pendientes del trato que sus propios familiares les dan, para en caso de saber, de detectar que no están recibiendo el trato que merecen, ya sea en alimentación, en cuidados, en atención y acompañamiento emocional, hacerlo llegar también a las autoridades para que pues ellos tomen nota y evidentemente tomen cartas en el asunto. Ana Karen, una recomendación a quienes nos están escuchando en este momento y que son a lo mejor personas de la tercera edad y que están diciendo, oye, me están cayendo muchos veintes en este momento de lo que me estás diciendo. Que se acerquen a instancias, por ejemplo, como la Procuraduría, como nosotros Brazos de Tello, o alguna otra instancia que apoya al adulto mayor, para que le brinden la información necesaria y pertinente, la orientación, para que pueda ver si sus dudas pueden ser encaminadas, orientadas o guiadas hacia un fin común para él y algo que le traiga pues beneficios. Reitero lo que decía hace ratito la procuradora, en cuestión de que tienen ellos que cuidarse, y aparte de todo, los familiares no tienen que caer en omisión de cuidados, porque también por desconocimiento o por desinformación se llega a violentar cualquier área del adulto mayor. Qué lamentable circunstancia. Quiero aprovechar para preguntarte dónde puede ponerse en contacto la gente con nuestros amigos de Los Brazos de Tello. Gracias. En todas las redes sociales estamos como en Los Brazos de Tello IAP. Perfecto, muchas gracias, Ana Karen. Doctora Ilse Kleine, preguntarle a usted también un consejo para quienes nos escuchan esta mañana, ya sea personas, adultos mayores o a lo mejor pues jóvenes o personas que tienen cerca de su entorno a alguien adulto mayor. ¿Qué decirles? ¿Qué decir? Mensaje a la familia. Realmente hacer una conciencia, una junta familiar, de estar viendo qué tanto son las capacidades del adulto mayor. Si consideran que está capacitado, tiene las habilidades de salir solo de casa, de que lo guíen para dejarlo, recogerlo, hacer que su actividad sea más fácil, se vale un consejo de casa. Establecer, bueno, podemos hacerlo, contamos, lo apoyamos. Este es un buen consejo para que se acuerde en la familia lo que está decidiendo el adulto mayor, si él ha decidido salir a trabajar, ser activo en otras actividades. Otra más, la misma familia se dé cuenta si está comenzando a tener algún padecimiento, llámese Alzheimer, alguna cuestión de olvido, demencia senil, que también facilitan mucho el temor de que no lo dejen salir, no lo dejen ser productivo. Entonces, darse cuenta de qué otra forma, aún en casa,
pudiera ser activo. Llámese algunas creatividades manuales, algunos ejercicios, porque también es vital que no deje de estar haciendo actividad física y que todo en familia sea más coordinado. Es importante la plática familiar, la manera en que la familia se pueda apoyar y recibir consejo de estas instituciones que ya han mencionado, en las que se puedan apoyar para pedir consejo, cómo hacer para que faciliten la vida del adulto mayor en una forma más activa, más productiva y que beneficie tanto a la familia como a la misma persona, que se sienta autosuficiente, emocionalmente más capaz y más productiva de seguir haciendo cosas. Bien, muchísimas gracias. Doctora, preguntarle una vía de comunicación con usted. En redes sociales, Ángel, me encuentran en Twitter como doctora-Kleine. Ahí podemos hacer cualquier contacto y apoyo. Muchísimas gracias. Finalmente, Paola Fernández Trejo, Procuradora de Atención y Protección Integral a Personas Adultas Mayores en el Estado. Lo que decíamos hace un instante, si yo tengo vínculos cercanos con personas de la tercera edad y me doy cuenta de una circunstancia que merece la atención de la autoridad, ¿a dónde me puedo comunicar contigo? Claro que sí. Antes de darte el dato, me gustaría que conocieran que a través de la Procuraduría atendemos diferentes reportes por equipo multidisciplinario, invitar a hacer conciencia a toda la sociedad, a detectar los puntos rojos que nos generen atención en una persona adulta mayor, para detectar muy a tiempo lo que es el deterioro neurocognitivo, lo que se conocía como demencia senil. A veces por la edad vamos normalizando, es normal que se le olvide, es normal que se desoriente y nosotros nos encontramos en todos los reportes que atendemos mensualmente que estas conductas las detectaron en sus inicios desde 5, 10, 15, incluso 20 años antes en el adulto mayor. Okay. Invitamos a no normalizar. Nosotros nos ubicamos en Circuito Cerro de las Campanas sin número, frente a la entrada principal al Cerro de las Campanas, y los teléfonos son 442-193-5684 y el 442-242-1831. Perfectamente. Pues amigas y amigos, creo que es bien importante esta información. Por favor, no lo echemos en saco roto. Depende de nosotros el poderles brindar un marco de seguridad y estabilidad emocional a nuestras personas adultas mayores en el entorno. No necesariamente, aunque no sean nuestros familiares directos, sino si es el vecino, si es la señora que a lo mejor ya por el tiempo, por distancia, porque a veces los hijos se van a trabajar a otras partes y se van quedando ahí solitos, estar también pendientes de ellos, porque en la medida en que los apoyamos a ellos, también el día de mañana seguramente vamos a tener una sociedad mucho más receptiva a estos temas y obviamente pues más encargada de que como comunidad, como colectivo, ayudemos a quienes más lo necesiten, independientemente de la edad a la que hayan llegado. Quiero agradecerles a las tres la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana. Ana Karen Castillo Valenzuela, presidenta fundadora de Los Brazos de Tello, institución de asistencia privada. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a usted y gracias a ustedes. Muchas gracias. La doctora Ilse Kleine, psicooncóloga y consejera motivacional. Un gustazo saludarla siempre, doctora. Muchas gracias, Ángel, y gracias a mis compañeras, que excelente ponencia, me encantó, y sí, recomendable que asistan las familias a todas estas informaciones. Muchísimas gracias, doctora. Mucho éxito. La Procuradora de Atención y Protección Integral a Personas Adultas Mayores en el Estado, Paola Fernández Trejo. Paola, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias a ti, a mis compañeras, a la audiencia. Recordar que a través del DIF estatal, con esta Procuraduría, damos esta atención integral especializada. A las tres, muchas gracias por acompañarnos y platicar este importantísimo tema. Amigas y amigos, recuerden que esta mesa se queda grabada, se queda colgada en todas nuestras redes sociales y que ustedes la pueden compartir también a través de sus propias redes sociales, del WhatsApp, del Face, de Instagram, donde ustedes quieran. Creo que es información muy valiosa que es importante que compartamos. Gracias por estar con nosotros y un estupendo lunes para ustedes. Que sea un día muy, muy productivo. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues amigas y amigos, vamos a hacer una pausa. Son las 9:02 minutos.